El aspecto espiritual significa estar en comunión con una fuerza más allá de que nosotros podemos comprender con el sentido común. Nada es malo, nada es bueno, ¿sabes? Entonces no se trata tanto de malo o bueno, sino simplemente de aprender. Cómo de difícil será para muchas personas que su Sí. entorno no comprenda, ¿no? Lo más importante es centrarte en hacer lo que a ti te gusta y tener pensamientos positivos, luminosos, simplemente centrarte hacia lo que quieres vivir en tu vida. Y esta parte espiritual de la que hablábamos antes que tiene el camino del yoga, ¿también llegó a tu vida en ese momento o era algo que tú ya tenías? Bueno, yo tengo la suerte de estar nacido en una zona del mundo donde la espiritualidad existe en abundancia. Hay algo de lo que se habla mucho ahora, Cosmin, que es el tema del propósito, las pasiones, la misión. Bueno, primero, ¿qué es ir a tu esencia? Y segundo, si tal vez está relacionado con esto del propósito. Se habla mucho sobre el oro espiritual. Igual que hay oro material, hay oro espiritual. Y eso... Bueno, Cosmin, para mí eres mi profe de yoga, pero en tus redes te presentas como Cosmin Yogi. ¿Qué es un yogi, Cosmin? Pues no lo sé, lo puse así porque era más catchy. Más cool. Sí. Bueno, es más fácil de que la gente llegue a ti. No, es broma. Es que, bueno, la verdad es que no puedo decir que es un yogi, porque vivir como un yogi es una vida fuera de la normalidad. Y realmente no creo que hay muy poca gente viviendo en el occidente que vive como... Creo que hay muy poca gente en el occidente que vive como un yogi. Entonces, bueno. No es tanto para yo definirme como un yogi, sino simplemente para atraer un poco la atención sobre lo que hago. Eso. De eso entonces deduzco que ser un yogi es más como un estilo de vida. O sea, tú te definirías más como un profesor. Bueno, es un estilo de vida igual, o sea, cuando te dedicas a cualquier cosa ya es un estilo de vida, da igual que es yoga, da igual que, no sé, que es un trabajo habitual, normal. O sea, en el momento que tú tienes tu atención y tu energía enfocada en algo y lo haces muchas horas al día, ya es un estilo de vida para ti, lo que sea. Claro, porque en algún momento he visto que el yoga se denomina como una disciplina y queríamos preguntarte, Cosmin, como cuál es la diferencia entre un deporte y una disciplina, entendiendo que disciplina es algo duro. Es lo mismo. Yo no veo ninguna diferencia entre uno que hace deporte y uno que hace yoga. Solo podemos decir a nivel íntimo, a nivel sutil, pero creo que cualquier deportista que se respecta también introduce aparte del aspecto físico y energético de cualquier práctica, se introduce también el aspecto espiritual. En el momento que introduces el aspecto espiritual en cualquier cosa que haces, ya se puede hablar de otra cosa. Claro que ahí venía nuestra siguiente pregunta porque creemos o hemos visto, hemos observado que hay mucha confusión con lo que significa espiritual. O sea, hay gente que lo... Claro, ¿qué es para ti, Cosmin? Para mí, el aspecto espiritual significa estar en comunión con una fuerza que es más allá de que nosotros podemos comprender con el sentido común. O sea, para mí, todo lo que está relacionado con el plano espiritual está relacionado con algo que ordena todo. Entonces, cuando me refiero a ese plano, me refiero a algo que es más allá de que yo puedo percibir, sino algo que si me dejo, si me suelto en los brazos de lo que es el espiritual, decimos, ya estoy cuidado, ¿sabes? O ¿Y por sea, qué a la gente le cuesta tanto como soltar o bueno, entender o... depende. Por ejemplo, aquí en España y otros países donde la religión está la idea de religión es muy mezclada con la idea de creencia, ¿sabes? Entonces, donde aparece eso y además donde la religión está vinculada con, por ejemplo, en España con una dictadura, igual también en Rumanía hay algo de vínculo por ahí, pues en todos esos países esa parte se ha perdido un poquito, justamente por eso, justamente porque hay un vínculo y porque es mal entendido que no es lo mismo ser religioso
y creer, ¿sabes? Ujú. O ser un ser espiritual. No es lo mismo que aplicar una religión organizada. Claro, mucha gente lo confunde Sí, claro. religión con espiritualidad. Sí, claro. Bueno, igual que la religión tampoco es algo malo, ¿sabes? Pero, o sea, que la mente humana le atribuye varios valores dependiendo de lo que uno cree, o como depende de lo que uno ve que es malo y que es bueno. Aquí entramos en otras cosas, pero en general nada es malo, nada es bueno, ¿sabes? Nosotros tenemos que vivir esa vida, es un regalo que nos se han dado y luego esa vida es un aprendizaje. Entonces no se trata tanto de malo o bueno, sino simplemente de aprender sobre ti, aprender quién eres, aprender cómo funcionas, aprender por qué estás aquí, cuál es tu misión, por qué debes hacer eso, 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 eso. Es muy complejo. ¿Y en qué momento de tu vida comenzaste con esta disciplina? Bueno, tenía como dos momentos. Tenía un momento cuando estaba más pequeño y tenía asma. Tú me dijiste también que tuviste Sí. asma. Y he ido a un médico que era difícil encontrar un médico holístico en la Rumanía comunista. Entonces he ido a un médico, a un acupuntor, y él me ha hecho algo de acupuntura y luego me dio un libro de yoga. Me dijo de practicar algunas cosas que estaban en ese libro. Empecé a practicar, me ha gustado, pero claro, como estaba pequeño, estaba niño, a un cierto punto lo dejé. Y luego como adulto, pues a un cierto momento me reencontré con eso en una época de mi vida en cual realmente lo necesitaba. Y desde entonces, pues he seguido profundizar. ¿Cuándo sabes cuándo lo necesitas realmente? Justo ahora que dices Pues eso. te llegará, o sea, para cada uno eso es distinto, ¿sabes? Es que no hay una regla fija. Mm. Pero, por ejemplo, no sé cómo decirlo. Hay momentos en la vida en cual no sabes qué hacer, ¿no? Te sientes un poco perdido, un poco desvinculado y tal vez en esos momentos, si tu deseo es muy fuerte para reencontrar tu equilibrio, reencontrar el buen camino en tu vida, pues tal vez algo pasará y luego te llega algo en la vida que te va a ayudar. Para unos es yoga, o para otros son artes marciales, para otros son manualidades, o sea, para cada uno depende un poco. Y esta parte espiritual de la que hablábamos antes, que tiene el Mm. camino del yoga, ¿también llegó a tu vida en ese momento o era algo que tú ya tenías? Bueno, yo tengo la suerte de estar nacido en una zona del mundo donde la espiritualidad existe en abundancia, ¿sabes? O sea, Mm. toda la Europa de Este, el cristianismo siempre ha sido ahí presente. Y además hay una parte mística del cristianismo ortodoxo que es muy parecido con lo que realmente yo comprendo como yoga, ¿no? Entonces, puedo decir que eso siempre ha sido presente en mi vida, porque mi bisabuela me leía desde la Biblia cosas que a mí me interesaban, eran muchas historias muy bonitas. Y luego cuando crecí un poco había muchos monjes, ¿no? Que hablaban sobre la fe, sobre Dios, sobre todas esas cosas. Y luego cuando se ha caído el comunismo y se ha abierto un poco más el país hacia esas cosas, porque claro, el comunismo era muy hacia el ateísmo, ¿no? Claro. Entonces cuando se ha abierto un poco más la cosa, bueno, ha empezado, de repente el pueblo se ha encontrado con mucha gente que ha pasado mucho tiempo en cárceles, por ejemplo, que estaba muy metido en ese camino místico, ¿no? De la espiritualidad. Y había mucha gente que hablaba muy bonito sobre todas esas cosas. Entonces, considero que tuve mucha suerte en hacerme ahí. Y las personas que llegan hoy a ti a aprender yoga, Mm. que llegan más por su cuerpo o buscando también ese camino No, la espiritual. mayoría de ellos al principio creo que vienen más, bueno, eh, bien, vienen por dos razones. Unos vienen por razones de salud, para sentirse mejor, y otros vienen para encontrar otra cosa. Pero mira, es que yo no estoy en la medida de decir a la gente en qué puedes o no puedes creer, o en qué deberías o no deberías creer. Y aquí se hace también una gran confusión. Aquí en el occidente mucha gente confunde el yoga con el hinduismo. El hinduismo es una religión, o el budismo también.
El budismo y el hinduismo son religiones, aunque muy distintos que el cristianismo, otras religiones de la parte occidental son religiones. Y cuando tú estás conectado con un tipo de religión, tú tienes, si quieres que te funcione la cosa, hay que practicarla. Ujú. Si no la practicas, no te funciona. Entonces, mucha gente hace esa confusión y se acerca del yoga y cree que debe que hacer oraciones a esos dioses, a hacer esos pujas, rituales, todo ese rollo. Y no digo que no es así. Si tú quieres adherar al hinduismo, pues genial, de mi parte, muy bien. Pero hay que, o sea, si tú te acercas de una práctica como el yoga por una razón espiritual, eso significa para descubrir algo dentro de ti, para descubrir una conexión con algo que es más allá de lo que tú puedes comprender con la mente. Pues no hay que buscarla en una cultura que tú no conoces. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 40 años, ahora empiezo con clases de yoga y de golpe quiero profundizar en el plano espiritual. Pues me voy en la India, empiezo a orar a no sé qué dioses por ahí. Pero ¿con qué me ayuda eso si yo no tengo en mi base de datos de mi cerebro, de mi ser, y preinstalado todas esas creencias? Yo tengo que hacer un gran esfuerzo para instalar todo eso, porque solo así eso me va a ayudar. Si no, no tiene ningún sentido. Será solamente unos pensamientos, más pensamientos en que me voy a llenar más la mente y no me va a ayudar para nada. Sí. Pero todos tenemos en nosotros una chispa espiritual, dependiendo de dónde venimos cada uno. Por ejemplo, aquí en el occidente, aquí en Europa, pues la base para mucha gente es el cristianismo, quieres o no quieres. Claro. Tú cuando te naces, tú vienes con esa impresión en tu ADN. Ujú. Entonces, tú tienes que aprovechar de eso. Eso no significa que tienes que ir a la misa todos los días, pero hay que aprovechar de eso y hay que indagar sobre la parte mística de lo que es esa chispa espiritual en ti. Y de ese punto de vista, pues el cristianismo es una fuente muy, muy rica. Claro. Solamente que la gente tiene que buscarlo, ¿sabes? Fíjate que Me me parece. gusta eso que dices como de la base de datos, porque es verdad que vemos mucha gente que está un poco confundida al final con Sí, el tema del normal. yoga, la espiritualidad. Entonces es verdad, me ha gustado mucho esa metáfora Sí. porque parece como si quisieran insertar más datos en su base de datos de nuevas creencias y nuevas formas de vivir que no están encajando y no están sabiendo cómo La encajar, ¿no? cosa es que si tú solamente conectas a nivel cerebral con algo, Claro. vas a conocerlo, pero a nivel cerebral. Será conocimiento y nada más, información. Pero si tú quieres, en cualquier cultura se te dice eso, si tú quieres conocer a Dios, o si tú quieres conocer a la fuente, o si tú quieres conocer a la madre, ¿cómo quieres O a llamarla? ti mismo, ¿no? Al final. Sí, pues tú tienes que conocerlo desde el corazón, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues hay que desconectarte de la mente. La mente es muy útil, la mente te puede ayudar, pero hasta un punto. Cuando llegas a un cierto punto, hay que desconectar de la mente y hay que bajar la mente en el corazón. Y eso es parte de muchos caminos espirituales. Espirituales. Se habla mucho de eso, de bajar la mente en el corazón. Hay oraciones en el cristianismo sobre ese tema. Hay también prácticas ah, en el mundo del yoga, prácticas que te ayudan Ujú. a conectar con el corazón, bajar la mente en el corazón, en Hridaya se llama, ¿no? El corazón. Y luego haces varias meditaciones que te ayudan a conectar con ese aspecto espiritual. Pero si tú te acercas desde eso, dando una gran vuelta por el oriente, pues te vas a... Simplemente es que vas a dar una gran vuelta. Y tú te Claro. puedes ahorrar tiempo y te puedes ahorrar años y años de vida si encuentras el corto camino hacia tu corazón. ¿Y cuál es eso? Pues es la información con cual tú te has nacido. Claro, no, me resuena perfectamente, Ujú. me resuena perfectamente. Pero la pregunta un poco venía relacionada también a esta otra. ¿Por qué crees tú que ahora hay como como se ha popularizado tanto el yoga? O algunas personas van con esa intención de encontrar algo más. Y bueno, o de escapar, algunas también parece, ¿no? O sea, algunas van Sí, como queriendo encontrar y otras van como escapando de algo, parece ser, ¿no? Bueno, el yoga, mira, el yoga moderno y realmente todo lo que hay hoy en día conocido como yoga es moderno. El yoga ancestral, el yoga de los
yogis. Eso es muy difícil de encontrar, porque eso lo vas a encontrar en no sé qué cueva por las Himalayas o por los Ganges o por algún sitio escondido en la India. Y eso no son gente con cuales tú te encuentras y te van a contar todas esas cosas bonitas. Son gente que es muy salvaje, que no le gusta, o sea, que le gusta su mundo, ¿sabes? Y además no hablan ni inglés ni otro Claro. idioma ah, así de circulación mundial. Entonces, lo que nosotros conocemos aquí como yoga en el occidente es una forma moderna del yoga y una forma secularizada. No es una forma que está relacionada con el aspecto devocional de esa práctica. Es algo que pertenece realmente a la disciplina del cuerpo y de la mente. Entonces, el yoga moderno ha aparecido en los años 20, en el siglo XX, en los años 1900, no sé cuánto, cuando había algunos maestros que han sido entrenados por maestros tradicionales, pero que han comprendido que si quieren vivir de eso y si quieren traer lo que ellos aprendieron de esos, pues hay que sacarle algunos aspectos, especialmente la parte más mística, más espiritual. Hay que sacar todo eso, mantener solo la parte física y energética y luego eso lo puedes ofrecer a la gente que está interesada en mejorar la calidad de vida. Y es lo que han hecho. Y han hecho prácticas que han sido diseñadas al principio para gente que tenía pasta, que se podía permitir el lujo de tener un entrenador personal. Que tenía dinero. Sí, exacto. Entonces, han diseñado prácticas que esa gente ha empezado a hacer y se sentía muy bien. La cosa se ha vuelto más y más popular en la India, eso. Luego han aparecido institutos como el Instituto Lonavala, que ha empezado a trabajar con las prácticas de yoga para ver el impacto a nivel del cuerpo de todas esas prácticas, o sea, han empezado a estudiar a nivel científico todo lo que pasa, se han dado cuenta que realmente todas esas prácticas de pranayama, de trabajar con la energía, de trabajar con el cuerpo, ayuda bastante para mejorar el estado de salud. Entonces, poco a poco han empezado a utilizar todas esas cosas ancestrales, lo han modernizado, lo han cambiado un poquito y han empezado a utilizarlas para sanar a la gente que tenía enfermedades y patologías. Y luego, por otro lado, habían otras prácticas igual modernas, por ejemplo, las prácticas del maestro Krishnamacharya, de donde también ha aparecido luego el Ashtanga Yoga, que eran una mezcla de artes marciales con algunos elementos de yoga antiguo y con algunos elementos de circo, de estiramiento, de equilibrística, de todo eso. Y esas prácticas han sido diseñadas para demostraciones, porque ese hombre, Krishnamacharya, era un empleado del Maharaja de Mysore, y eso era era una de las personalidades más ricas del mundo en ese momento, de que hablamos, en 1930 o algo así. Entonces, ese era una persona muy erudita y le gustaba mucho todo lo que era relacionado con ¿cómo se llama? Dilo en inglés y no, y el otro. No, con todo lo que venía de la tradición hindú, ¿no? Entonces el yoga era parte de eso. Entonces ese hombre ha empleado a Krishnamacharya para entrenar a chicos jóvenes en el yoga, en la disciplina, para hacer luego demostraciones a sus invitados. Siempre tenía invitados, ¿no? De todo el Fíjate. mundo. Y luego, y la gente que venía, claro, era gente muy joven, que tenía mucha capacidad y que podía hacer esas cosas. Y además el hombre era muy, muy exigente. Y luego también había otros maestros que, bueno, que han intentado de popularizar muchas cosas relacionadas con ese aspecto del yoga moderno y poco a poco eso ha entrado en la zona occidental, especialmente gracias a una mujer, a una americana, no era americana, bueno, luego se ha mudado a Estados Unidos. Era una mujer, creo que era europea, no sé de qué país era. En fin, y ella quería mucho practicar y aprender yoga. Y al final se entrenó también un año con Krishnamacharya, se entrenó con otra gente de ahí, otros maestros de la India, y luego acabó en Estados Unidos, en Hollywood, donde empezó a entrenar estrellas de la Hollywood. Esa mujer se llama Indra Devi por su nombre de Sí, sí. bautismo.
Ella también creo que es muy popular en Argentina. Ella. Sí, Luego se ha sí, mudado ahí y ha habido bastante sí. tiempo ahí. Entonces, ella ha empezado a entrenar a estrellas de Hollywood, ah, haciendo con ellos prácticas de asana, prácticas de posturas, prácticas de respiración, con la finalidad de bajar el estrés. Claro, eres en showbiz, mucho estrés, mucha cosa, mucho movimiento, mucho rollo. Pues habiendo esa mujer y ha empezado a practicar con esa gente. Y claro, desde ahí hasta que esa práctica que ella enseñaba al hacerse popular ha sido muy poco, ¿no? Cuando hay estrellas que te hablan, que bien se sienten y que impacto muy positivo ha tenido todo lo que ha aprendido de esa mujer, pues ya eso fue el primer momento en cual el yoga se ha vuelto muy popular, Claro. especialmente como una herramienta para bajar el estrés. Y luego, por otro lado, de que si me recuerdo bien, ha sido otra mujer que ha empezado a popularizar el yoga, que vivía creo que en el noreste de Estados Unidos y que era una aprendiz de Swami Vishnudevananda, que venía de la escuela Shivananda, y creo que ella ha empezado a practicar con mujeres en los años 50-60, y claro, para esas mujeres era un lujo de encontrarse ellas y hacer cosas en común en esos años cuando todo el poder era del hombre, ¿no? Claro, claro. En fin, y el yoga se ha vuelto muy popular en esa zona, en la zona del norte de Estados Unidos y también en Canadá, donde creo que se ha hecho el primer ashram de Shivananda. Y en fin, y desde ahí poco a poco ya sabemos. Y Claro. luego en los años 90, estrellas como Sting, como Madonna, como Gwyneth Paltrow y otras estrellas de Hollywood han empezado también a practicar Ashtanga Yoga. Algunas de ellas con mi maestro Manju Joyce, que es el hijo de Patabi Joyce, que fue el que ha estudiado con Krishnamacharya y ha desarrollado esa disciplina. Y en fin, la práctica se ha hecho aún más popular. Y bueno, desde aquí hasta hoy en día, pues Claro. Claro, sí, yo entiendo que también si se ha hecho tan popular es porque sí o sí tiene grandes resultados también, ¿no? O sea, claro, eso claro, está claro. normal. Ujú. Pero digo que no ha sido algo que venía como desde la parte espiritual o mística, era Claro. algo puramente energético y físico. Ujú. Una práctica muy así, muy para la salud. Y luego la gente, bueno, sentía que algo falla, en fin. Y luego a partir de la era hippie, de los años 60, 70, toda esa cosa ha empezado a mezclarse de una manera muy, muy rara y muy dudosa con todo lo que es el New Age. Claro. Ujú. Y desde ahí hasta lo que es hoy en día el yoga, pues hay un pasito muy pequeño. Bueno, sí, digamos que no sé cómo se habrá equilibrado ese péndulo, pero sí que es verdad que hoy en día, viéndolo de una manera positiva, sí que veo que hay mucha gente que se está acercando desde un punto muy tranquilo, como muy paso a paso. Y de hecho a esto venía la siguiente pregunta, Cosmin, que te quería hacer porque yo llevo bastantes años y bueno, pues me gusta bastante y ya como que siento que igual voy profundizando más, pero sí que es verdad que en Vida Magna siempre ya sabes que nos gusta como poder hacer estas cosas también un poco más accesibles, como bajar un poco a la realidad todos estos Sí, temas. Y hay mucha gente que nos pregunta o me pregunta siempre, no, pero es que mira, yo eso que haces tú o eso que hace Cosmin o lo que sea es como muy difícil, yo no soy flexible, tengo mucho peso, no tengo coordinación, entonces mucha gente se cree que está como alejada o tengo otras edades también, que esto ya va pregunta de otras generaciones. ¿Qué les dirías como para que eso sea accesible? Porque tú al final se puede hacer toda la vida yoga, bueno, ¿no? mira, primero que hay muchos aspectos de la práctica, no solo uno, o sea, no solo hacer posturas. Ujú. Eso primero. Y segundo, ah, es como cualquier otro deporte. Hay gente que corre por donde vivo yo, ahí en los pueblos alrededores, hay gente de 50, 60, 70 años que corre como puede, ahí al lado del camino, o se va con la bici, hace deporte, ¿no? Para la salud. Pues igual que eso, tú puedes hacer eso realmente. Y no tienes que hacerlo de una manera muy exigente. Eso también depende mucho de la edad, depende mucho del temperamento de uno y depende mucho también del maestro que te enseña. O sea, creo que es muy importante primero encontrar, como en cualquier otra disciplina, encontrar un buen maestro con cual tú resuenas y con cual tú te sientes cómodo y tranquilo. En el momento que tú conectas con alguien y automáticamente te sientes tranquilo, te relajas. Y cuando te relajas, tú puedes aprender. Si tú entras en una sala donde el maestro es muy agitado
y grita y no sé, es muy tenso, pues no te vas a relajar. Automáticamente no te va a gustar eso o siempre vas a ir ahí con un poco de tensión en tu abdomen Mm. y no vas a poder respirar bien. Es que no es lo mismo hacerlo así o hacerlo desde la relajación. Claro, también otra cosa que he escuchado de vez en cuando es como también creen que igual para obtener resultados hace falta mucho tiempo de práctica y Eso mucha... depende de cada Claro. uno, eso depende de cada uno, o sea, cada cuerpo y cada ser es muy diferente y cada uno tiene capacidades distintas. Mm, Entonces tú realmente es como cualquier medicina de ese mundo. claro, La medicina es medicina, punto. Ahora, dependiendo de la dosis que tú vas a tomar, eso puede convertirse en un veneno o en medicina. ¿Sabes? Si te claro. vas a tomar demasiado, pues no te va a venir bien. Si no te vas a tomar la cantidad que se necesita, no te va a hacer nada. Entonces hay que buscar ahí cuál es la medida para ti. Y como he dicho, hay que tener en cuenta que no se trata solo de hacer posturas. Las posturas están bien, las posturas trabajan a nivel físico, a nivel somático, te ayudan de mantener ese cuerpo bien, te ayudan de liberarte de traumas, de liberarte de tensiones, de cosas del pasado. Es muy complejo todo eso. Pero aparte de eso, es la respiración. Con la práctica de la respiración tú te puedes acercar de los aspectos sutiles de la mente. También puedes bajar en la parte más sutil del cuerpo y puedes desbloquear aún más cosas de tu pasado. En fin, es, es un viaje que puede ir muy profundo y al final siempre menos es más. O sea, no tienes que darte ahí caña a tope cuando puedes hacer una práctica muy sencilla pero que funciona muy bien. Mm. Pero aquí depende, como te he dicho, depende del maestro. Si te encuentras con alguien ah, que tiene experiencia, que sabe cómo transmitírtelo, que sabe cómo enseñarte, pues genial. Pero aquí, bueno, aquí depende de cada uno, hay que ir y buscar. Tú nombraste antes ya la energía varias veces en esta Mm. conversación. ¿El yoga nos enseña a mover la energía? Bueno, hay muchas maneras de mover la energía. Entendiendo que igual deberíamos de definir primero para mucha gente qué es la energía, porque Pues no la sé si energía también es hay... todo. O sea, nosotros somos energía es todo, todo es energía. Energía e información. El universo es energía e información. Así que, bueno, mover la energía tú lo puedes hacer, no hace falta con el yoga, lo puedes hacer de cualquier manera. Solamente depende de cómo piensas y qué haces con el pensamiento y dónde va tu atención. Realmente la energía lo mueves con el poder de tu mente. ¿Así? Sí. Pero hay ejercicios donde, bueno, yo he escuchado algunas clases tuyas donde tú incitas a, en todo caso, por ejemplo, respirar y llevar esa energía por nuestra columna, Sí, ¿no? pero todo eso implica de utilizar visualizaciones y utilizar la capacidad creativa de la mente. Si tú Claro. solamente haces la respiración tal cual, sin involucrar la mente, pues no va a pasar mucho. Claro, Claro, y porque también la la... mente dirige. Claro, Sí. y la pregunta también sería como ¿para qué o qué beneficios podría tener esto? Porque al final asociamos muchas veces energía a, a no poder dormir. O sea, igual mucha gente toma café para tener más energía, Sí. ¿no? O toma excitantes. Entonces creo que hay una confusión Mm. porque yo te preguntaría, ¿el yoga es para hacer mucho yoga y estar cansado luego y dormir mejor o para tener mucha energía? O sea, Pues depende, hay que saber por qué, primero, por qué gastas energía, que mucha gente piensa que, bueno, estoy cansado, que he gastado mucha energía en eso. Pues realmente la mayoría de la energía lo gastamos sin darnos cuenta. Es como tu móvil, ¿no? Que tiene muchas aplicaciones que tampoco usas tanto, pero lo tienes ahí. Y si tú, aunque tienes el móvil aquí al lado y no le haces caso todo el día, el móvil se va a descargar. ¿Por qué? Porque esas aplicaciones funcionan, trabajan, no están ahí esperando que tú lo vas a utilizar. Igual en el ordenador. Entonces, si tú tienes muchas aplicaciones abiertas, pues el ordenador, la memoria del ordenador se va a bloquear. Simplemente porque tienes demasiadas cosas abiertas. Entonces tienes que cerrar algunas de esas cosas para hacer más espacio. Igual borrar algunas para hacer más espacio. Y de esa manera, pues tu ordenador o tu móvil va a funcionar de nuevo bien. Pues lo mismo pasa con nosotros. O sea, si nosotros tenemos muchas cosas ahí en el subconsciente que están machacando, pues tú vas a estar siempre cansado. Y la gente no se da cuenta de eso. La gente va por el día haciendo cosas en modo automático
y cree que está cansado porque hace muchas cosas, pero realmente no es eso. Realmente tú estás cansado por todos los pensamientos latentes, todos los pensamientos no latentes, todos los pensamientos que están ahí en el segundo plano y todos los programas mentales que existen ahí, que se activan en modo automático cuando tú haces cosas, ni siquiera te das cuenta de todo eso. Eso te cansa. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a practicar? Pues tú te transformas en un observador y poco a poco puedes desarrollar tu capacidad de conectar con las partes más sutiles de tu cuerpo, incluso con la parte más sutil de la mente y todo eso. Entonces, poco a poco te das cuenta de momentos en cuales tú estás en modo automático, contestas automáticamente, haces cosas automáticamente y poco a poco puedes cambiar esos condicionamientos, esos programas. Eso es un proceso a largo plazo y hay que hacerle caso todo el día. Por eso se dice que el yoga es fuera de la histeria. Pues claro, es que ahí aprendes algunos ejercicios, ahí aprendes cómo centrarte, cómo observarte, cómo estar conectado contigo, pero realmente tú cuando vives, tú tienes que aplicar todo lo que tú has aprendido ahí en todo lo que haces, simplemente porque ahí es el real trabajo. Ahí es donde tú puedes cambiar tu comportamiento, tu carácter. Claro, darte cuenta de eso también te lleva a entender otras cosas que a veces son contradictorias, como por ejemplo dices, ah, pues sí, estamos muy cansados porque tal vez pensamos mucho en segundo plano, pero hay muchísimo insomnio. O sea, la gente no puede dormir. Claro, ¿eso Sí. por qué crees que sucede tanto? Precisamente por eso, porque no apagan Bueno, ese automático. sí, seguro. Bueno, una parte seguro pasa por eso. Y luego también a veces hay gente que tampoco necesita tanto sueño, ¿sabes? Y luego hay otros aspectos más sutiles, o sea, cada persona es un mundo y hablar sobre esos temas, pues abre un mundo que es muy, muy extenso. Igual por eso se agobia la gente, porque creen que es muy extenso y lo ven como lejano, ¿no? O sea, es como, uff, yo mira, mucha cosa tengo que hacer, que si el yoga, que leer, que el libro, que la espiritualidad, que meditar, que entonces como que se agobian. O sea, hemos hablado con muchas personas que se creen que es demasiado lo que hay que hacer y al final no es tanto, ¿no? Bueno, la gente se agobia porque vivimos en tiempos en cuales sientes que no tienes tiempo para nada, ¿no? Está como que hay mucha presión de hacer de todo. O sea, la velocidad con cual vivimos se ha acelerado bastante. ¿Cómo podría empezar entonces la gente como a poder apagar poquito a poco ese automático en segundo plano? Pues bueno, no es fácil, la verdad. Es que el primer paso será simplemente de ponerse y trabajar desde la parte más burda, o sea, desde el cuerpo. Mm. Tú puedes querer que te vas directamente ahí para trabajar con eso, pero no es tan fácil, ¿sabes? Es interesante, o Incluso, sea, desde el cuerpo, fíjate primero. incluso, bueno, hay hoy en día muchas prácticas somáticas que te ayudan a desbloquear emociones que están estancadas en tu cuerpo y al hacer eso, bueno, al liberarte de ciertas emociones, pues tal vez haces un poco de espacio en tu cerebro y también rompes vínculos entre varios pensamientos obsesivos y emociones tóxicas, todas esas cosas, ¿no? Ah, y el yoga, si sabes cómo practicarla, te ayuda también con eso, porque la diferencia, por ejemplo, entre una, sea lo que sea, puede ser un deporte, ¿no? Pero la diferencia entre transformar un movimiento, una práctica en yoga y mantenerlo al nivel de deporte es la atención que tú pones en lo que haces en el momento presente, ¿sabes? Mm, Yo puedo correr, pero puedo correr súper presente. Entonces mi correr se transforma en una práctica yógica. Ujú. claro. ¿Sabes? Porque te ayuda a estar centrado, a estar presente. Yo puedo hacer cualquier cosa, depende mucho de la cualidad con cual yo hago eso. Entonces, cualquier práctica puede tener tres aspectos. Puedes tener el aspecto de terapia, que es el aspecto incipiente, donde tú no eres muy consciente de lo que pasa, pero bueno, te acercas de eso y empiezas poco a poco a sanar, desde lo más burdo hacia lo más sutil. Luego es el momento en cual tú eres, decimos, entre terapia y entre yoga, entre una práctica incipiente y una maestría de la práctica. Cuando ya estás acostumbrado con eso, ya estás en marcha, pero aún no puedes decir que lo maestras, pero bueno, estás ya acostumbrado con eso.
Y luego viene la parte más útil, que es la parte de maestría, donde ya comprendes cómo funciona todo y sabes cómo utilizarlo para hacer todas esas cosas de una manera consciente. Pero es un camino bastante largo y bastante complejo. Claro, hay que querer, ¿no? Me Hay imagino. opciones también, uno puede ir, por ejemplo, a un psicólogo, bueno, si quieres trabajar con todo lo que hay aquí, con todos los condicionamientos y esos programas. Pero bueno, aquí también depende del psicólogo. La psicología clásica pues no da margen para la parte espiritual, ya va a parar a un cierto punto, pero hay psicólogos que han comprendido eso y han ido más allá de solamente la mente, ¿no? Han comprendido que hay otros planes más, como más amplios. Entonces, como todo, es que hay que buscar lo que a ti te funciona, ¿sabes? Sí, Y, sí, o lo que te y piden, empezar ¿no? desde ahí, pero no vale solo empezando con una cosa. O sea, diría a la gente que, por ejemplo, solo va, yo solo quiero meditar. Vale, tú puedes solamente meditar, pero nosotros tenemos un cuerpo, tú tienes que aprender cómo utilizar eso y hay que utilizarlo, por eso se te ha dado. Si tú dices que eso no vale, pues entonces, ¿por qué estás aquí? Es que hay que trabajar en muchos planes, hay que trabajar a nivel mental, a nivel meditativo, por ejemplo, hay que trabajar a un nivel somático, hay que trabajar con el cuerpo, hay que trabajar a un nivel energético, hay que trabajar a un nivel espiritual, o sea, hay muchas cosas, no solo una. Y en tu caso, ¿la disciplina del yoga también está acompañada por una alimentación especial? Bueno, antes sí que era, ahora no soy tan estricto, ¿sabes? Porque me di cuenta que en el momento que tú te impones de comer de una cierta manera o hacer ciertas cosas, ya te estás limitando. Entonces, ¿dónde es la libertad en eso? No hay libertad. Yo creo que todo tiene que vivir de una manera natural, ¿sabes? O sea, hay gente que se convierte en vegano, vegetariano y lo hace con fuerza. ¿Y qué pasa? Pues tu cuerpo sufre. Y lo que consigues por un lado vas a perder por otro lado. Así que lo mejor sería de tomarlo poco a poco, con calma, con paciencia y ver en qué momento eres con tu desarrollo personal y bueno, y luego adaptar la alimentación con respecto a eso. Hay gente que es muy metida en el mundo espiritual, gente que con mucha práctica, con mucha experiencia, que come carne. Sí. Hay gente que es muy... Y no solo gente, hay como sociedades que son muy conectadas con el plano espiritual y comen carne. Mm. Y hay gente que no comen carne, que son vegetarianos, veganos y son Hitler. Sí. Bueno, no, me encanta, coincido, de no irnos a los extremos, ¿no? Y sobre Sí, todo claro, no imponernos cosas a es que nosotros hay que mismos. escucharte muy bien. Me recuerdo que escuchaba a un fraile de Serbia que hablaba mucho sobre la creencia, sobre Dios, y me encantaba todo lo que, me encantó todo lo que leía de ese hombre y todo lo que, sus entrevistas y todo. Y él decía que era joven y quería comer carne porque era muy delgado y muy débil. Y cada vez que comía carne es que no le sentía bien, empezaba a vomitar y se sentía muy mal. Hasta un punto que, bueno, tuve que dejar de intentarlo porque no le venía bien. Y luego toda su vida ha sido como, ni lo sé, comía muy poco y comía creo que casi todo vegano, pero no por elección personal, sino simplemente porque así pasó con él. Claro. Era un hombre que tenía una vida muy pura, muy conectada con Dios. Bueno, cada uno tenemos nuestro camino, o sea que Claro. no hay uno como otro. De hecho, hablando de caminos, hay algo de lo que se habla mucho ahora, Cosmin, que es el tema del propósito, las pasiones, la misión. Y a mí Sí. me gusta como tú mencionas que dices como volver a tu esencia. ¿Es esto lo mismo? ¿Es volver o ir a tu esencia? Bueno, primero, ¿qué es ir a tu esencia? Y segundo, si tal vez está relacionado con esto del propósito. Pues la autoesencia es conocerte a ti mismo. En el momento que te conoces a ti mismo, ya sabes cuál es tu propósito. Ujú. O sea, como que surge solo. En el momento, o Bueno, sea, como que surge, te... sí, sí, es lo que es el despertar, ¿no? Cuando surge el despertar,
ya sabes por dónde vas. Porque digamos que vemos como mucha gente que lo busca casi como de manera obsesiva o bueno, Sí. o no lo busca en absoluto, pero realmente no ves que no están en coherencia o que sus vidas no son tan coherentes, ¿no? Y sí que es verdad que es algo que yo no sé si soy yo con el efecto Pigmalión, que lo veo ahora porque es un tema que me interesa, pero sí que veo mucha gente que va detrás de esa búsqueda, de decir, oye, mira, yo es que no he venido aquí para trabajar de 9 a 6 en una oficina, o no he venido para estar en una fábrica toda mi vida, o no he venido para esto, pero tampoco saben para qué. Bueno, que no es nada mal de estar en una fábrica o estar no sé dónde o trabajar con cualquier cosa, ni se trata de eso. Es que cada uno ha venido aquí también, es que eso no es la única vida que vivimos como almas, ¿no? Ujú. Es que hay muchas más encarnaciones, decimos. ¿Debería de importarnos las otras? Sí, claro, es que Ujú. tú vives con respecto a todo lo que tú has hecho o no has hecho en otras encarnaciones, en otros momentos en cuales en cual has vivido, ¿no? Ujú. Entonces, dependiendo de eso, bueno, tú vienes aquí con una cierta misión y con un cierto equipaje y el trabajo que vas a conseguir, la vida que vas a tener, ah, el dinero que vas a ganar, el coche que vas a conducir, la persona con cual te vas a casar o los niños que vas a tener, todo está ya de alguna manera prediseñado. Es como, pues, es como una pieza en una fábrica, ¿no? Pues detrás de una pieza, pues hay uno que la diseña, hay un equipo que hace pruebas. Luego hay uno que no solo que ha diseñado la pieza, pero ha diseñado todo el coche, por ejemplo. Ujú. Entonces, igual pasa en la vida. Hay ahí un creador que ha diseñado todo. O Todo sea lo que que pasa entonces, en ese gran universo, en esa, en esa vida que todos vivimos en común. Y hay que comprender eso. Por eso pasan a veces cosas que no las puedes explicar, que no tienen sentido. Y ujú. pasan. ¿Por qué? Porque tienen que pasar, tiene que estar así. ¿Lo propones más como que aceptemos en lugar de querer descubrir tanto? No, no es de O, aceptar, es que tampoco es que, vale, pues ahora voy a esperar que, bueno, claro, que viene. se No, puede es confundir que con eso. tenemos un libre albedrío, pero tienes algunas ciertas limitaciones, decimos. Y luego, dependiendo de tus méritos, de cómo tú inviertes tu energía, de cómo inviertes todo lo que haces en la vida de día al día, pues puede ser que vas a ganar más méritos. Y en función de esos méritos, pues tu vida va a tomar un camino u otro camino, Ujú. ¿sabes? Es igual, se habla mucho sobre, en algunos círculos místicos, se habla mucho sobre el oro espiritual. El oro. Oro, Claro, sí. sí. Igual que hay oro material, hay oro espiritual. Y eso depende de todos los actos, decimos, que tú has hecho, de todos los méritos que tú has hecho, Pues ¿sabes? más o menos, ¿qué es el oro espiritual? O sea, ¿a qué te refieres? Pues me refiero que es es igual como te he dicho, es igual como el oro en el plan físico. El oro en plan físico, pues es como algo que tú puedes utilizar en cualquier parte del mundo si quieres hacer una transacción, ¿no? Ujú. Pues igual, igual es en el plano espiritual. Si tú quieres cualquier cosa, pues dependiendo de tu mérito, dependiendo del oro espiritual que tú tienes, tú Ah, puedes conseguir o no conseguir eso. Depende de tus méritos. ¿Entiendes? qué bueno, sí, sí, ahora sí, Sí, buenísimo, me encanta más la o menos. metáfora. Entonces, si tú genuinamente eres una persona buena que trabaja mucho por el beneficio de los demás, por el beneficio del todo, porque el todo es un ser, un gran ser, ¿no? Y todo lo que tú haces para el beneficio del todo, pues tú vas a beneficiar de eso, de Claro, o tu sea, no trabajo. solo con información, entendiendo el oro espiritual como una cantidad de información espiritual que consumas, sino también con tus actos y lo que tú hagas, ¿no? Sí, pues imagínate, no las células de ese cuerpo, pues cada célula que hace bien el trabajo va a tener solo de ganar, Mm. porque el cuerpo es más y más sano, entonces es como una relación entre el cuerpo
conjunto de pequeños seres y entre cada de ese pequeño ser. Entonces, si cada pequeño ser, cada célula de ese cuerpo trabaja para el beneficio del cuerpo y el cuerpo es cada día mejor, se siente cada día mejor, es cada día más sano, pues cada célula va a beneficiar de todo eso. Pero si hay células que se revueltan, que hacen en contra, bueno, puede ser que aparece algo que no quieras. Y luego, dependiendo de la capacidad del gran ser de poder o no poder superar esa cosa, bueno, la cosa se complica un poco. Pero Claro, más o menos eso es la idea. sí. Y toda esta como comprensión que veo que tienes de la vida o del Sí. espíritu, bueno, dos preguntas. Si crees que la práctica también te ayudó o has sido siempre un buscador, un lector, y también si te ha dado paz. Bueno, aquí hay más cosas. O sea, am, al final, si tú quieres, si tú tienes interés, la información te llega. Y no se trata tanto de cargarte la cabeza con libros y leer mucho. Es, no que no es importante conocer. Pero realmente la sabiduría no viene de libros. La sabiduría viene de, dependiendo de la conexión que tú tienes con el todo, Con la con el gran divinidad. ser. Como, es que tengo así un poco de... ¿Ideas encontradas? No me gusta poner nombres Definir, porque hay claro, gente no que poner rechaza nombres, definiciones. ¿sabes? Claro. Si utilizo, por ejemplo, La el divinidad nombre o... Dios, mucha gente tiene rechazo con Claro. respecto Claro. a eso. Pero piensa en un gran espíritu, a un gran ser, llámalo como quieras. En el momento que tú estás conectado con esa fuente, con ese creador, con el todo, pues a ti te viene la información. Pero es un poco al contrario de que la gente comprende eso. En el sentido que la gente cree que tiene que hacer un esfuerzo para conocer, cuando es justamente el opuesto. La mayoría de los maestros dijeron, yo no sé nada. ¿Y qué significa eso? Significa que son vacíos. En el momento que tú estás vacío, tú puedes estar llenado, ¿no? Y estás en paz Y también, supongo. y te llena el gran ser. Tú tienes con la esencia de ese gran ser. Entonces, cuando tú hablas por ti, no hablas tú, habla el gran ser a través de ti. Eso es un poco la idea. Luego, la paz. Claro que ese viene cuando no existen conflictos en ti. Eso es paz. Pero no creas que hay gente que vive en paz o que hay tanta gente que vive en paz. Al contrario, hay mucha gente que se dedica a la práctica de la espiritualidad. Si lees, por ejemplo, libros místicos escritos por gente maravillosa, por santos, vas a ver cuántos conflictos han vivido esa gente, ¿no? En sus cuevas, donde vivían ellos, ¿no? En los bosques o donde sea. Y se luchaban todo el día, toda la noche con esos pensamientos obsesivos que algunos lo han llamado demonios. Algunos han pasado luchas tremendas con esos demonios. Claro, yo lo que veo Sí. es como que ese conflicto, como si se hubiera normalizado ahora, porque veo mucha gente que aparentemente vive una vida normal o vive en paz, pero tienen muchos conflictos, pero no los reconocen como conflictos, ¿no? O sea, yo desde fuera muchas veces que de esto, bueno, esto se enlaza también un poco luego con el ego espiritual, que lo Sí. mencionaremos si nos da tiempo, pero claro, tú no quieres cambiar a nadie, pero ves a mucha gente que quieres, que aprecias, amigos, que dices, Sí, pero no hay están que en conflicto. cambiarlos. Claro, No hay claro. que cambiar a nadie. Cada uno, como he dicho antes, cada uno tiene su camino y ya está. Pero ¿qué hace que no reconozcan que en realidad sí hay un conflicto? Que no sea un problema para Es que no se ellos. despertaron aún y eso no es un problema, pero hay gente que están tan sumergidos en esa vida machacadora de día al día, ¿sabes? En toda esa en las rutinas Claro. habituales de día al día que no le da tiempo para conectar con ellos mismos, ¿sabes? Realmente no le dan tiempo. Se pudieran sacar tiempo? Claro que sí, pero es que cada uno tiene sus valores. Entonces tú no puedes esforzar a uno o le dices, no, no, mira, tienes que hacer eso, porque no lo va a hacer. Y si les esfuerzas, tal vez va a hacerlo una, dos, tres veces y luego lo va a dejar. Eso es un camino que cada uno lo emprende cuando está preparado. Y no es
importante. Y, primero, que no hay una diferencia entre una persona que vive una vida así y uno que está todo el día rezando y haciendo no sé qué prácticas. Es que son dos seres distintos y cada uno tiene su propósito en ese mundo. Mm, Nosotros tenemos esa tendencia de comparar, ¿sabes? Ah, pues eso es maestro, es más allá, que eso trabaja, no sé, rompe billetes a la entrada del concierto. Pues no, eso no es cero. Pues no hay ninguna diferencia entre una hormiga, entre un perro y entre un ser humano, realmente, porque en cada uno existe una chispa de Dios, una chispa de vida. Pues esa chispa de vida es igual en todos los seres. Claro, o sea que el mayor sufrimiento viene muchas veces, parece ser como de la comparativa, ¿no? Porque sí que es Sí, verdad que hay claro. lugares que facilitan también un poco la felicidad o la paz o la tranquilidad. O sea, no es lo mismo si yo estoy, no sé, pues en un lugar con luz natural, con aire Mm. natural, con unos compañeros maravillosos, con un entorno estupendo, que si estoy en un sitio encerrado, sin aire y haciendo una cosa igual todo el día. Depende cómo te lo tomes, supongo, Pues ni ¿no? siquiera eso es importante porque Ay, me encanta. hay Me mucha encanta. gente que hace cosas que parecen muy feas, muy duras, ¿no? Y esa gente a veces es mucho más tranquila, vive mucho más en paz que gente que tiene de todo. O sea, el factor material es solamente un plan insignificante de la vida, O sea que la ¿sabes? ignorancia O es como, felicidad también, podríamos decir, o... Bueno, no, yo no lo diría así. O sea, la ignorancia es la causa de todo. Ignorancia es pecado realmente. Lo que se llama pecado en cristianismo no es nada más que ignorancia, de vivir en ignorancia. Pero es lo que hay, ¿sabes? El trabajo, creo yo, de cada ser humano es comprender la riqueza que tiene dentro de sí, ¿sabes? Y utilizar todo el potencial, toda la capacidad que uno tiene. Y los Claro. yogis llamaron esa potencialidad el Kundalini, ¿no? El Kundalini es lo que tú realmente eres, es tu potencialidad, es tu genio, eso es el Kundalini, ¿sabes? Entonces, cada uno de nosotros tiene la potencialidad de genio, pero tiene que buscársela, tiene que sentirla. Tiene también la sociedad, en una sociedad equilibrada, tuviéramos que fomentar eso, que fomentar la búsqueda del genio en los niños y todo eso. Mm. Bueno, aún tal vez no estamos ahí, pero vamos, hacia Claro, y ahí. ahora que mencionas genios, oro espiritual, hemos hablado Mm, de algunas cosas así relacionadas, siempre vemos que se asocia mucho, y esto lo decimos también porque sabemos que los monitores, profesores o maestros de yoga, o como lo queramos llamar, cada vez hay más gente que quiere hacerlo, ¿no? Que quiere mm, dedicarse a transmitir esa enseñanza sí. porque a ellos les ha ayudado o por lo que sea. Siempre asociamos el yoga o lo espiritual o estas tareas con algo un poco austero, ¿no? Como un Sí. yogi tiene austeridad o también puede tener libertad financiera ah, y riqueza. es que eso también... Bueno, perdona, Cosmin, también por Sí, aterrizarlo, esto te sí. lo pregunto porque, claro, hay que aterrizar a que estamos Mm, con todas estas sí, conocimientos en Europa, en Occidente y en un sí, 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 entorno que entiendo. tenemos que adaptarlo. Bueno, es que no es necesariamente como una regla que uno que está relacionado con la espiritualidad tiene que estar pobre, Claro. ¿no? Entonces, nosotros tenemos esas imágenes sobre los mendigos sadhus, los yogis, ¿no? Que viven como mendigos y viven de lo que la gente le da. Pero hay que pensar un poco que la diferencia entre una sociedad, entre esa sociedad que existe aún hoy en día, ¿no? En la India o en algunas partes del Asia y lo que existe aquí en el Occidente. Pues es que depende mucho del entorno en cual vives. Eso primero. Y luego, segundo, también depende de lo que es tuyo, lo que he dicho antes. O sea, tú vienes ahí con algunos derechos. Puede ser que tienes derecho para vivir súper rico. Y eso no significa que tú no puedes ser también un ser muy espiritual. ¿Y cómo puedes saber esos derechos? Conectando y bueno, meditando en... Pues simplemente. Es que no es algo que alguien te lo va a decir. Hay gente que puede sentir, puede ver esas cosas,
pero creo que ni siquiera es importante al final. Lo más importante es centrarte en hacer lo que a ti te gusta y, y tener pensamientos positivos, luminosos, simplemente centrarte hacia, hacia lo que quieres vivir en tu vida. Y en tu caso, ¿es tu medio de vida, tu economía, el yoga? De momento sí, de momento sí, bueno, desde hace unos años, desde cuando empecé a dedicarme solo a eso. Y bueno, hasta ahora, bueno, han sido altibajos siempre, pero gracias a Dios, pues hasta ahora no me pude quejar que tuve una vida menos feliz, ¿sabes? Por esos altibajos. No digo que es fácil de vivir del yoga, especialmente si quieres vivir una vida más sencilla, ¿no? Mm, Pero bueno, estoy bien, mm. estoy contento. Y quería preguntarte también si tenías familia y si esta práctica la compartes en Mm. familia. Bueno, tengo esposa, estoy casado, Ujú. pero no tenemos hijos. Y a ver, de vez en cuando sí que practicamos juntos, pero es que no tenemos, de ese punto de vista, cada uno tiene sus cosas, ¿sabes? Para cada uno la espiritualidad y la búsqueda y el camino es otro, es distinto. Mm. Eso no significa que no nos entrelazamos de vez en cuando, pero creo que es bastante sano en la relación que tengo yo con mi mujer que no hacemos lo mismo, ¿sabes? Porque eso nos ayuda a hacer, Tener cada uno su espacio, Claro, es claro. que sí que claro, y lo acercarnos pregunta. un poco, como estar más conectados uno con el otro, Ujú. ¿sabes? Claro, es que lo charlábamos antes de la entrevista, Cosmin, porque sí que hemos visto y bueno, incluso también hemos vivido en alguna ocasión como esa diferencia. Al final, bueno, primero cambiando tu entorno, ¿no? De que dices, bueno, empiezo a hacer yoga y sí que es verdad que me doy cuenta que igual el entorno no es lo adecuado, o hay gente que tiene niños, o hay gente que su pareja le parece cosa, no sé, de sectas, o sea, Mm, hay gente que realmente encuentra mucho choque cuando empieza una pequeña búsqueda o cuando empieza a sí, plantearse algunas cositas y preguntábamos, Jolín, claro, ¿cómo de difícil será para muchas personas que su sí. entorno no comprenda, ¿no? Bueno, es lo que hay, lo que he dicho antes, o sea, cada uno recibe una misión y tiene que pasar por esa misión por el mundo, uno lo tiene más difícil que otros desde algunos puntos de vista, y es lo que hay, Mm, ¿sabes? Y luego llega un punto en cual tal vez tú tienes que, o sea, cada uno de nosotros tenemos que elegir en cada momento algo, ¿no? O sea, siempre sobre elegir por ahí, por allá. Así que bueno, mm. aquí depende de cada uno. Tenemos libre albedrío, nosotros nos hacemos la vida tal y como queremos. Hay algunos márgenes, lo que he dicho antes, pero tampoco existen esos márgenes por alguna otra cosa que nosotros mismos. O sea, Mm. nosotros hemos creado los márgenes en cual ahora estamos a veces estancados a través de nuestros actos, a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Por eso, en todas las prácticas en todas las prácticas internas, en todas las prácticas místicas, se te habla mucho sobre la cualidad de los pensamientos, ¿sabes? Ujú. Entonces, dependiendo por dónde van tus pensamientos, si ves que estás mucho tiempo en tristeza, en agobio, en cosas que tienen baja vibración, pues sería una buena idea de empezar a trabajar contigo para cambiar un poco Claro, la y también dirección. hablábamos Ah, que esto se enlaza un poco también con eso que surge, que llaman ego espiritual o Mm. bypass espiritual, que no sé muy bien si es lo mismo o no, pero lo que sí sé es que lo he identificado Todos distintos. Ah, bueno, pues ahora nos explicas un poco, pero sí que cuando te escuchábamos Sí. comentar en alguna ocasión, lo vimos identificado en muchas personas que empiezan un camino de búsqueda y de repente tienen o adquieren la potestad de querer decírselo a todo el mundo, de querer cambiar, de querer Eso expresarlo. no está mal, No eso está está mal, bien. pero claro, no sé si la problemática viene cuando... Bueno, no sé, explícanos tú cómo es Bueno, esto y cuál es la diferencia. para mí el bypass espiritual aparece, y eso es realmente en mucha gente que está al principio con esas cosas, y aparece en el momento en cual tú crees que si tú te pones y haces todo el día yoga o cualquier otra disciplina, todos tus problemas van a desaparecer Ujú. y tú vas a poder pasar por ese mundo, vas a poder hacer un salto muy bonito y te vas a encontrar directamente en el reino de Dios, en en el el paraíso. paraíso y ya está. Bueno, Claro. supongo que si lo creen será por algo, ¿no?
¿O Eso qué? es miedo, es no querer realmente ver las cosas tal y como son. Mm, Es una manera de huirte de lo que es ahora, en ese presente, ¿sabes? Y a mucha gente le pasa eso. Creo que en la psicología también tiene un nombre eso. Pero ahora no me viene el nombre. mm. Esa cosa cuando tú no quieres ver la realidad y solamente lo que tú crees, eso es. Pero realmente después de un tiempo te das cuenta que quieres o no quieres, hay que enfrentar la realidad. Los Y es cuando problemas. empiezas a abrirte, ¿sabes? A recibirlos como vienen, ¿no? O sea, como, bueno, vamos Sí, te a... relajas y lo tomas tal y como viene. Y ahí ocurre algo muy bonito. En rumano hay una palabra muy bonita para eso, se llama smerenie. Smerenia significa como un tipo de humildad, pero no es humildad, simplemente es como cuando el alma comprende y se relaja y acepta. Claro, Es una aceptación, claro. ¿sabes? Una rendición, Una decimos rendición, nosotros. sí. Y eso es muy bonito porque comprendes que quieres o no quieres, el camino va por ahí, y igual que quieres darle un montón de vueltas, es que tienes que ir por ahí. Y eso sería el bypass. ¿Y el ego espiritual? El ego espiritual es cuando tú crees que ya lo sabes todo. Ujú. Y no solo eso, pero también es que ese ego espiritual a veces es más y más y más y más sutil. Se llama, por ejemplo, en el cristianismo eso le dicen pecados de la derecha. O sea, cuando haces pecados de la derecha, significa que te doy un ejemplo, cuando tú haces prácticas todo el día y estás rezando, estás practicando yoga, lo que sea, y empiezas a dar consejos a todo el mundo y Mm. decirle cómo tenían que vivir y que la vida tenía que ser así, y realmente la gente dice, wow, eso es un santo, ese ser es un santo. Y hay muchas historias hay una sobre uno de esos, un santo de esos que hacía sus cosas todo el día, la gente venía a su puerta, le daba las gracias y todo eso, y al lado de ese santo vivía una prostituta. Y al final los dos mueren y cuando llegan a las puertas del paraíso, pues ahí San Pietro, quien era ahí, pues le dice a la prostituta, vale, tú pasa, tú aún no. Y eso era así un poco, pues, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué? pasó? Sí, claro, pues esa mujer siempre rezaba porque quería estar tan santa como tú. Pero tú estabas tan emborrachado con todo lo que la gente te decía que has olvidado de rezar. Claro. Claro. Entonces, un poco así. Entonces, cuando tú estás en ese ego espiritual, a veces ni te das cuenta, tú lo haces como muy genuinamente, tú quieres Claro. enseñar a la gente, Claro. pero tienes que bajar un poco y darte cuenta que realmente la enseñanza hay que hacerlo solamente cuando alguien te lo pide, Claro. ¿sabes? Si no, da igual que tú sabes o quién eres, da igual. Tú Sí. vive tu vida tranquilo, feliz y ya está. Y cuando va a venir el tiempo para hablar o Mm. para compartir con alguien algo, pues Claro, tú pero lo sí vas que a es verdad que a saber. veces Claro, es claro. algo que todos hemos Pero, caído en eso un poco, ¿no? También de, Sí, yo me acuerdo claro. cuando practicaba yoga y al final no lo haces desde ese punto, pero sí que incluso a veces como que te mosquea porque alguien te cuenta la cantidad de problemas que tienes, que Sí. tienen físicos y mentales y dices, mira, amigo, pues igual haz un poquito de yoga y se te pasa. Es como un poquito solo, ¿sabes? Y Sí, pero no... bueno, es que siempre vamos a tener que trabajar con esos aspectos sutiles Claro. en la vida, con todo lo que los cristianos llaman pecados y con las cosas que los yogis dicen que crean karma y con la ignorancia y con todo eso. Siempre vas a tener que trabajar con eso porque estamos en esa vida en la tierra para aprender. Punto. Esa vida es como una universidad. exacto, Eso es el único propósito aquí en la tierra, para aprender. Punto. Ya exacto. está. No hay otro propósito. No es de hacerse rico, no es de hacerse súper espiritual. Nada que ver con eso. El único propósito es aprender. Entonces, más que tú puedes aprender, más que tú puedes conectar con todos los aspectos de la vida, pues mejor para ti. Cada uno lo va a hacer desde el punto donde es. Y si quieres
hacer tu trabajo mejor, decimos, si quieres mejorar tu trabajo, bueno, hay que trabajar mucho con la cualidad de tus pensamientos. Pero para eso tienes que trabajar muchísimo la atención y la capacidad de estar presente. Qué gran lección. Y la enseñanza, entonces, si nadie pregunta, mejor maestro el silencio, ¿verdad? Sí, claro. Es que si no hay alumnos, no hay maestros. Como decía, Exacto, bueno, no sé quién lo decía, pero si exacto. no te preguntan o te pagan, ¿no? Mejor no digas nada. No, si no hay alumnos, no hay maestro, y ya está. Claro, Pues es tan claro, fácil que es. claro. Sí. Bueno, Bueno, creo terminamos con una que gran pregunta. sí. Bueno, tú ¿Qué que es, es su... qué es una vida magna para Cosmin? ¿Una qué? Una vida magna. Ah, vivir en paz con uno mismo. O sea, vivir una vida en armonía con uno mismo. Pues muchas gracias, Cosmin, por A Gracias, Cosmin, me ha vosotras. encantado conocerte. Muchísimas Igualmente, muchas gracias. gracias a vosotros.